Bueno, seguimos en Burucuyá para FM Libertad, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Maipú, allí cerca de Mar del Plata. Estamos con los Sheridan. Y bueno, ustedes me van a contar, Sheridan tiene una larga trayectoria musical, me van a decir sus nombres y bueno, y qué relación tienen con Bocha y con su familia. Bueno, somos los Sheridan, nosotros, ¿no? Arrancamos primero dos primos, algo como que con cada familiar siempre estuvo la música en la familia y de a poquito se fue arrancando este sueño que arrancamos con Sebastián. Fuimos agregando gente, amigos, buena gente, colegas, excelentes músicos. Sumamos a Mario Cesares y a Carlos Gómez y Fabián García Montañón. Y así es como, bueno, andamos recorriendo. Han ido avanzando. Sí. Bueno, ¿cómo ha sido este encuentro? ¿Tu nombre y cómo ha sido este encuentro con el Burucuyá? Mi nombre es Fabián García y, bueno, la verdad es siempre un orgullo acá en este festival. La verdad es muy importante, cada año que pasa se vuelve más popular, ¿no? Como todos saben, es un festival tradicional del auténtico chamamé. Y bueno, estamos muy orgullosos de tenerlo nosotros los correntinos, que más que un buen chamamecero. Y la verdad es, aparte de nuestro trabajo, es un orgullo tocar, ser músico de este festival. Realmente Corrientes defiende, creo yo que defiende porque busca espacios constantemente para su música y se afianza en su propia provincia y de ahí se proyecta hacia otros escenarios. Sí, es lo que nosotros siempre hablamos con los muchachos, ¿no? La gente joven que viene empujando muy fuerte a través de nosotros. Nosotros estamos en el medio, entre los que los conocemos, a los que se están yendo y los que están viniendo. Y nos están apurando, ¿no? Y seguimos haciendo un ejercicio de trabajo. Pero venimos trabajando muy bien, gracias a Dios. Avanzando. Bueno, ¿qué piensan del chamamé como forma de expresión, como poesía, como danza? Porque es una música integral en un contexto cultural mucho más amplio que es la región guaranítica. ¿Qué opinan como jóvenes de las nuevas proyecciones del chamamé? No, y el chamamé creo que ahora está pasando a ser ya parte igual a cualquier música del país, del mundo. El chamamé creo que pasó a ser ya una música mundial, internacional, y creo que vamos a ir más lejos con el apoyo de todos nosotros los chamameceros y con el andar y con los festivales y con la visión que le damos, con la popularidad también de la gente por ahí que distribuye nuestra música, que hace escuchar, que un correntino viaje a otro país y haga escuchar nuestra música, también hace que atraviese fronteras y por eso creemos que da para más todavía, para mucho más. Bueno, han estado en la fiesta nacional de chamamé en Corrientes, capital. Sí, estuvimos el viernes. ¿Cómo la vivieron? Bien, a pleno, las 10 noches realmente llenísimo, mucha gente, gracias a Dios. Creo que de las 10 noches 6 se agotaron las entradas, así que muy contento de la respuesta del público. Finalmente, proyectos para 2017, discos. Tenemos pensado grabar este año. Estamos amenazados por todos los parientes, sobre todo la abuela, los tíos, que tenemos que sacar algo de material, así que si Dios quiere, en nombre de Jesús, vamos a grabar este año. Bueno, un cariño grande para los Sheridan. Sigan caminando este camino firme, sólido, que está basado en una fuerte raíz cultural. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la gente de FM Libertad. Muchas gracias. Thank you.
noches. Espectacular. Muchísimas gracias. En nombre de los Serian, Lucas Horacio Serian, en bandoneón y acordeón. Bandoneón, un hermano invitado en esta oportunidad, Fabián García. Carlos Gómez, un amigo de Murucuyá. Mario Tesare, el más lindo del grupo de esquina. ¿Y quién les habla? Sebastián Serian. Delgado de mi paciencia, lento pero seguro, de la experiencia me fue mermando el apuro. Mi grito juega en el viento, libre, macho y divertido. Si es la voz del sentimiento, ¿qué importa que esté prohibido? Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Que amigo, si haces memoria, vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer historia. Hey, que chavigo. Hay gente que piensan que soy huraño, me gusta encontrar parientes, no me halles si soy extraño. Tengo mi música propia y tengo un baile que es mío. No soy así, no soy copia, de lejos vengo, soy rico. Por eso digo, para salvarse y arremangarse. Hey, que amigo, si haces memoria, vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer